¿Aparece en la pantalla la diapositiva? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro tema, la unidad 5 es convertidores CDCD. ¿Qué pasa? Muy bien. A este grupo de convertidores tenemos todas las fuentes conmutadas, todas las fuentes de poder que se utilizan, celulares, las fuentes de poder en los televisores, en las lavadoras, en toda la electrónica de consumo, hay requerimientos de voltajes CD en el orden de 5, 15, 12, 24 voltios. Todos esos voltajes se obtienen mediante los convertidores CDCD. Cuando tenemos el campo de las potencias mayores, hablamos de los troceadores, que son los que se utilizan en el control de motores de corriente continua. Las fuentes de CDC son muy utilizadas en todos los sistemas. Aquí vemos, por ejemplo, el esquema de un diagrama de bloques de un sistema, de una laptop. Tenemos nuestra conexión a la fuente de 120 voltios, 60 Hz. Y tenemos un cargador de tipo PWM. Y ahí alimentamos a unos inversores para el manejo de los displays y unos convertidores, reductores y elevadores. Estos son convertidores DC-DC que se utilizan. En los sistemas también de los sistemas aeroespaciales, ¿sí? También utilizamos estos convertidores. Nuestras fuentes provienen de un sistema, un arreglo de paneles solares. Y de ese arreglo de paneles solares nosotros alimentamos convertidores DC-DC para proveer el voltaje que requieren ciertas cargas. O sea que son muy utilizados porque el papel del convertidor DC-DC es análogo al papel que hace en corriente alterna en los sistemas de distribución de los transformadores. Sin los transformadores hubiese sido imposible la utilización masiva de la corriente alterna, ¿sí? Porque lo que generó el uso masivo de la corriente alterna fueron el transformador y el invento por Tesla del motor polifásico de inducción. Entonces, el convertidor de CDC hace un papel análogo al transformador en corriente alterna. Entonces, veamos lo siguiente. Hasta la década de los 80, más o menos, esas necesidades de tener las cargas de la electrónica de consumo, televisores, lavadoras, etcétera, esos voltajes se obtenían a través de un transformador en 60 Hz con núcleo de acero al silicio, un rectificador semipuente, lo digo semipuente, rectificador de orden completa semipuente, un capacitor electrolítico aquí para aplanar la onda de salida del rectificador, y el voltaje se regulaba por unos circuitos integrados, unos circuitos lineales, que básicamente eran un transistor que actuaba como resistencia. Ahí el papel del transistor actuaba como resistencia. Entonces se regulaba ese voltaje, haciendo que el transistor absorbiera más o menos voltaje dependiendo de el voltaje de entrada. Entonces, aquí en estos circuitos lineales, el transistor fungía como un papel, como un resistor variable, como un reóstato, un resistor variable. El inconveniente, ¿qué inconveniente tenía esto? Primero, que al ser un transformador en baja frecuencia, 60 Hz, lámina de acero del silicio,
Era un transformador voluminoso y pesado. Y además, la presencia de este circuito lineal de regulación generaba unas pérdidas, porque esto se comportaba como un resistor. Entonces era un sistema de baja eficiencia en el orden de 40-50%, ¿sí? Y además un equipo pesado. Cuando entra a partir de los 80 ya se inicia el proceso de reducción del tamaño de los dispositivos de electrónica de consumo. Entonces, la solución para obtener esos bajos voltajes fue a través de lo que se conoce con el nombre de fuentes conmutadas de alta frecuencia. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en lo siguiente, en que ahora aquí el rectificador está en la parte de bajo voltaje. No, aquí rectificamos en la parte de entrada de la fuente. 220 voltios o 120 voltios. Aquí colocamos entonces un rectificador de 4 días, puente completo, puente rectificador. Un capacitor electrolítico generalmente, electrolítico, por su alto nivel de capacitancia para poder alisar la onda. Y entonces se alimenta un transformador de alta frecuencia, o sea, entonces un transformador con su núcleo de ferrita, y en serie conectábamos un transistor. ¿Sí? En aquella época eran los BJTs, no se habían desarrollado todavía la tecnología bien del MOSFET y el IGBT. Eso usaban BJTs. Frecuencias de 40, 50 kilohertz, 30, 40. Entonces, al hacer un dispositivo aquí que funciona en alta frecuencia, para mantener la misma potencia que mi transformador se reduce en su volumen de una manera proporcional a cómo se incrementa la frecuencia. Recuerden aquella ecuación que vemos que el voltaje es 4,44 veces la frecuencia, el número de espiras, por el área seccional del núcleo, por la densidad de campo. Entonces, claro, el hecho de usar barritas significa que teníamos una reducción en la densidad de campo, pero lo que se reduce en la densidad de campo es compensado muchas veces más por el incremento en la frecuencia. Entonces, directamente después teníamos un rectificador aquí, un capacitor electrolítico, y teníamos entonces acá el voltaje de salida. ¿Cómo lo regulábamos? Ese voltaje tenía ¿qué significa regularlo? Que cuando hayan variaciones podamos mantener, cuando hayan variaciones en la carga o hayan variaciones en el voltaje de entrada, ese voltaje lo podemos mantener constante. Pues simplemente con una retroalimentación de cómo variaba el voltaje aquí. Este secundario estaba encadenado con el secundario del voltaje de la carga, y al tener variaciones aquí se nos reflejaban acá. Esas variaciones van sobre un circuito de control que nos varía la relación de trabajo del transistor. De esa manera, variando la relación de trabajo del transistor, variamos el voltaje alterno y también variamos el voltaje DC. De esa manera es como se resuelve. Sí. Y entonces teníamos un transformador más liviano, más barato, y un sistema más eficiente. Esta eficiencia que estaba en el 40-50% pasa aquí a ser una eficiencia en el orden de 75-80%. ¿Ok? Bueno, muy bien. Alguien que nos apoye y lea la diapositiva, por favor. Alguien voluntario, por favor. Voluntario. Yo, César Quintero. Ok, César, muy bien, adelante. La mayoría de sistemas electrónicos de equipos de electrónica de consumo e industriales requieren de fuentes reguladas de bajo voltaje y baja potencia, por ejemplo 12 voltios a 20 vatios, alimentadas por voltajes de sistema de distribución eléctrico
de 120, 208 y 230 voltios. La solución a esta necesidad fue hasta la década de los 80 el uso de un transformador con núcleo de acero al silicio con un bobinado secundario con derivación intermedia para reducir el voltaje de distribución 230 voltios a 12 y a 24 voltios. Un rectificador de onda completa, 2 diodos, un filtro con capacitor electrolítico, un circuito integrado regulador lineal con transistores y un capacitor de tantalio, así como se muestra en la figura. Esta solución es pesada y voluminosa por el transformador de baja frecuencia e ineficiente por el transistor. Para resolver estos aspectos negativos se desarrollaron las fuentes conmutadas, como se muestra en la segunda figura. Se rectifica el voltaje y se filtra capacitor electrolítico para alimentar un MOSFET que conmuta a alta frecuencia decenas de kilohertz en serie con un transformador de alta frecuencia de núcleo de ferrita, liviano y pequeño. En el secundario se rectifica el voltaje y se usa un filtro pequeño para la alta frecuencia. Claro, el filtro es pequeño porque al aumentar la frecuencia se pueden reducir el valor de la inductancia y de capacitancia del filtro. Muy bien. Entonces veamos a ver qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a estudiar, aquí tenemos un diagrama de bloques, ¿sí? Aquí tenemos nuestro convertidor CDCD, que tiene como finalidad proveer un voltaje CD regulado a la carga. Regulado significa que se mantenga constante cuando haya variaciones en la impedancia de esta carga o cuando haya variaciones en el voltaje de la entrada. La alimentación puede ser dos vías, o vía batería. Aquí hay una conexión, un error aquí en el dibujo. Va directo aquí, de la batería viene aquí al CD no regulado. O vía un rectificador no controlado. Un rectificador no controlado. Que nos da un voltaje CD no regulado. Tenemos el filtro para aplanar la onda, para reducir el rizado. Y con ese entramos con un voltaje CD no regulado a un convertidor CD-CD que nos cambia el nivel de voltaje al voltaje requerido por la carga, 12, 5, menos 5, 15, 24, los diferentes voltajes normalizados. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es este convertidor CD-CD. Pero aquí vamos a tener unos presupuestos, unas condiciones, unos basamentos con los cuales vamos a estudiar. Ese presupuesto tiene tres parámetros. Primero, vamos a ignorar las pérdidas. En el estudio que vamos a hacer de estos, ya después cuando vayamos a la parte de diseño, ya veremos cómo acomodamos el modelo ideal que obtenemos de estas condiciones, qué le adicionamos a ese modelo ideal para tener en cuenta las pérdidas. Pero en principio, nuestro análisis va a ignorar las pérdidas. Consideramos que la impedancia de la fuente es cero, o sea, la impedancia equivalente de Thevenin es cero. Y consideramos ideal el efecto de los filtros. ¿Qué significa ideal? Que un inductor bloquea las altas frecuencias y que un capacitor es un bypass para las altas frecuencias. Eso es considerar el efecto ideal de los filtros. Y vamos a estudiar los siguientes tipos de convertidores. Convertidores directos, el convertidor reductor tipo Buck, el convertidor elevador, bus, un convertidor indirecto que llamamos el convertidor buck-bus, que significa un convertidor reductor elevador, un convertidor que desempeña las funciones de estos dos en un solo bloque, en un solo circuito,
Este circuito hace el papel que hace el reductor y el papel que hace el elevador. Después tenemos convertidores de tipo puente, ¿sí? Convertidores aislados. Estos son convertidores no aislados. Estos son convertidores aislados. Y entonces, básicamente en eso consiste el estudio de la unidad 5. Muy bien, vamos a empezar por estudiar lo que se conoce como la celda canónica de conmutación. Celda canónica o celda básica o celda de referencia. Esa es la estructura o la topología más simple que se puede encontrar en un convertidor CD-CD. A la topología más simple del convertidor CD-CD la denominamos celda canónica de conmutación. Aquí la tenemos. Conformada básicamente, el convertidor son dos interruptores, miren. Dos interruptores. Implementados, ¿por qué? Por transistores. Pero son dos convertidores que son complementarios. ¿Qué significa? Que cuando el uno está cerrado, el otro está abierto. Otra manera de decir que son complementarios es decir que la relación de trabajo de S1 más la relación de trabajo de S2 es igual a 1. Esa es una manera matemática de expresar la complementariedad de los interruptores. Y tenemos el filtro del convertidor. Un filtro pasa abajo, un inductor pasa abajo, que nos permite el paso de las bajas frecuencias, me bloquea las altas frecuencias. Y un capacitor a la entrada. ¿Por qué? Asumimos que aquí venimos de una fuente de voltaje constante. Resulta de que la corriente en este interruptor es una corriente variable, porque cuando cierra hay un valor, pero cuando abre hay cero. O sea que la corriente en este interruptor, esta corriente es una corriente que está cambiando. Y entonces nosotros necesitamos tener aquí una corriente constante, continua. Y esa es la razón de ser de este capacitor. A la salida, ¿qué es lo que tenemos a la salida? A la salida, si estamos considerando el filtro ideal, significa que el efecto de este inductor es ideal, o sea que este alisa la corriente, o sea que la corriente de salida es constante, ¿sí? Pero el voltaje de salida no es constante. ¿Por qué? Porque al ser constante aquí no habrá caída de voltaje. Entonces, este voltaje que está aquí será el voltaje del interruptor. Y este es un voltaje que está variando. Tiene un valor cuando está abierto, tiene otro valor, 0 cuando está cerrado. Entonces, las variaciones del voltaje en el interruptor se van a reflejar en el voltaje de salida. Ahora bien, esta topología se puede simplificar utilizando un solo interruptor. Aquí tenemos dos interruptores independientes, pero con la condición de que uno cierra y el otro abre. Esa condición nos la puede garantizar si utilizamos un interruptor de doble polo, conmutación, un interruptor de doble polo. ¿Qué significa esto? Que este interruptor, este único interruptor tiene dos posiciones de doble, lo que llaman de doble tiro o de doble posición. Una posición en Y y cambia a la otra posición en Z, pero es un solo interruptor. Mientras que aquí teníamos dos interruptores. Entonces, aquí este interruptor me garantiza la complementariedad, porque esto me dice que cuando el uno está cerrado, necesariamente el otro va a estar abierto. Entonces, este circuito es eléctricamente equivalente a este. Observemos. Tenemos tres terminales. Un puerto de entrada A, B, y un puerto de salida, CB.
Están compartiendo aquí como puerto común el B. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que entre A y B, ¿qué tenemos? Que entre A y B tenemos, póngale cuidado, un capacitor y tenemos un interruptor que el uno está cerrado, el otro está abierto. No hay posibilidad entonces de que haya un corto aquí, de que se una aquí, que yes venga aquí. No hay posibilidad porque los interruptores nos impiden eso. ¿Qué tenemos aquí entre A y B? Entre A y B tenemos este capacitor que sería este. Y entre A y B, no hay posibilidad de que haya paso de corriente. No hay posibilidad. Aquí, entre A y B, si este está abierto y este está cerrado, significa que está en un circuito abierto. O sea que entre A y B lo que hay es un circuito abierto, que es el circuito abierto que hay entre Y y Z. Entre A y C, ¿qué tenemos entre A y C? Entre A y C tenemos un interruptor y el inductor. Tenemos un interruptor que está aquí, que puede estar cerrado o que puede estar abierto, y después tenemos el inductor. Y entonces llegamos al terminal C. Entre B y C, tenemos un interruptor, lo tenemos acá, entre B y C, tenemos el interruptor, ¿sí? Y tenemos el inductor. Entonces vemos que eléctricamente este circuito es idéntico, no análogo, es idéntico al circuito de la celda canónica. Muy bien. Dependiendo de cómo conectemos los terminales de salida, tenemos las dos posibles. Tenemos tres terminales. Las posibilidades para conectarlos son dos. Entonces, podemos tener que B puede ser terminal común, a puerto de entrada y puerto de salida, o puede ser C, el terminal común. Entonces, cuando B es el terminal común al puerto de entrada y al puerto de salida, tenemos la familia que se conoce como convertidores directos, que pueden ser o reductor o elevador, dependiendo de cómo estén conectados. Vamos a analizar en primer detalle el convertidor directo reductor. Déjenme un momentico por acá para revisar el celular porque necesito estar conforme al tiempo. Sí. ¿No? Bueno, ¿estamos bien? Llevamos media hora. Tenemos media hora. Muy bien. Entonces, consideramos que la potencia va del lado 1 al lado 2. Pero póngale cuidado. Asumimos, es una convención, podemos asumir otra, que las corrientes entran a los puertos. Entonces, como la potencia fluye de 1 a 2 y la potencia entra por 1, entonces eso matemáticamente lo podemos expresar diciendo que la potencia en el puerto 1 es positiva, está entrando. Mientras que en el lado 2, como la potencia no entra, sino sale, entonces ahora la potencia aquí la consideramos negativa. Podemos cambiar de convención y de hecho ustedes pueden consultar muchos libros donde cambian la convención, donde entonces aquí la corriente entra y aquí la corriente sale. Entonces, en ese caso aquí, B2 y 2 sería mayor que 0, simplemente cambiaría, ¿sí? En este caso, ¿qué me dice? Me dice la convención, me dice, pues, si yo defino, porque así lo conecto, B1 como mayor que 0,
porque yo lo defino así, conecto mis terminales de tal manera de que B1 sea positivo, entonces esta condición me dice que el 1 tiene que ser mayor que 0. Si la potencia de salida, me indica, si el voltaje de salida es esta polaridad, B2 mayor que 0, pero como el producto es menor que 0, entonces decimos que I2 menor que 0. ¿Qué significa eso? Hombre, que realmente la corriente no está entrando, sino que la corriente está saliendo. Cuando decimos que la corriente es negativa, significa que lo que está ocurriendo realmente es lo contrario a lo que hemos asumido. Hemos asumido que la corriente entra y aquí la matemática circuital nos dice, no, la corriente no entra, la corriente sale y por esa razón lo que usted ha definido como I2, es una cantidad negativa. Muy bien. ¿Por qué llamamos a esta familia de convertidores directos? La razón es la siguiente. Porque una corriente CD que entre al puerto, que ingrese al convertidor por el puerto 1, si aquí hay una corriente CD, esa corriente CD puede llegar al puerto 2 cuando el interruptor serie SXY está cerrado. O sea que en el convertidor directo siempre ocurre que en un momento dado del circuito, del proceso, una corriente CD, oígase bien, CD, porque aquí tenemos, en I1 tenemos corrientes CD y corrientes alternas, lo vamos a ver posteriormente. Pero la corriente CD sí puede trasladarse desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida, es directo. Hay un camino directo, una trayectoria directa para la corriente CD. Y de ahí viene la denominación de convertidor directo. ¿Se entiende esto, por favor? ¿Aló? 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 Sí, sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Escucho, lo veo muy silencioso y entonces no sabe uno si la internet se fue, si se cayó la conexión, si se pusieron a dormir, si está, no sabe uno. Estamos en una situación de incertidumbre como con el COVID, entonces. Muy bien. Aquí estamos presentes. ¿Qué nos interesa de esto? ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa de este convertidor, primero, determinar qué tipo de interruptores seleccionamos aquí. ¿Sí? Eso es básicamente. Y y el otro aspecto importante es conocer una relación para el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Esos son los dos aspectos que nos interesan en el análisis de este circuito. Es decir, ¿cómo varía el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada? Incluyendo los parámetros operativos del circuito. Esa es una pregunta que se debe resolver para tener un análisis de la situación. La otra pregunta que se debe resolver es decir, bueno, ¿qué tipo de semiconductores podemos utilizar para implementar el interruptor XY y para implementar el interruptor XZ? Vamos a responder esas dos preguntas. La pregunta del voltaje como una función del voltaje de salida nos la da si nosotros nos fijamos, atención, en el voltaje de salida. ¿Sí? El voltaje de salida. Y nosotros decimos que el voltaje de salida, que es B2, cuando voy de aquí a acá, también lo puedo conseguir, ese voltaje de salida, lo puedo conseguir yéndome por este camino. Yendo por este camino, vengo acá y vengo acá. Recordemos que como estamos hablando de CD, el valor característico en los circuitos CD son los valores medios.
el valor característico o representativo de los circuitos de corriente alterna son los valores eficaces. Entonces, aplicamos la ecuación de Kirchhoff de voltaje a los valores medios. Las ecuaciones de Kirchhoff de voltaje o de corriente las podemos aplicar para magnitudes eficaces en corriente alterna o para magnitudes de valor medio en circuitos de corriente directa. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Nos vamos acá y dice, ajá, aquí encontramos al voltaje XZ. Entonces decimos, el voltaje medio de 2, lo vemos acá. Acá lo vemos. Bueno, aquí está expresado de otra manera, pero es igual. El voltaje medio de 2 es el voltaje medio de XZ, ¿sí? Si la corriente está aquí, está entrando acá, y 2. Entonces, este será un más y este será un menos. Sería menos el valor medio del voltaje en el inductor. Esa ecuación es idéntica a esta. Porque, mire, aquí tenemos B2. Valor medio de B2 es el valor medio de XZ menos, pasa para acá, el valor medio de él. Pero recordemos que ese valor medio del voltaje en un inductor vale 0. El valor medio del voltaje en un inductor vale 0. Recordemos, cuando ustedes estudiaron potencia 1, y hablábamos de los circuitos conmutados, que hay dos principios básicos en los circuitos conmutados. El valor medio del voltaje en un inductor vale 0 y la corriente media en un capacitor vale 0. Entonces, significa que si el voltaje promedio en el inductor vale 0, entonces el voltaje medio de la salida, que es B2, porque asumimos que los filtros hacen el valor, el trabajo ideal para convertirlo en un voltaje constante. Entonces decimos que B2 es el voltaje medio en XZ. Entonces nos interesa conocer el valor medio de esta forma de onda, XZ. Para poder conocer el valor medio, tengo que conocer la forma de onda. Entonces nos vamos a investigar cómo es la forma de onda del voltaje a los terminales del interruptor paralelo XZ. Y entonces, vemos, cuando el interruptor XY está cerrado, y vamos a establecer como un principio, una definición. El tiempo que dura el interruptor XY cerrado, el tiempo que dura, ese tiempo, es D veces el periodo de conmutación, donde D es la relación de trabajo. Recordemos el concepto que se definía al inicio del curso de potencia 1, ¿qué es lo que es la relación de trabajo de un interruptor? La relación de trabajo es la relación entre el tiempo que está conectado al interruptor en relación al periodo de conmutación. O sea, el tiempo que está cerrado el interruptor dividido por el periodo de conmutación es lo que se conoce como la relación de trabajo. Por lo tanto, el tiempo que está cerrado será la relación de trabajo, que es D mayúscula, por el periodo de conmutación. Entonces, durante el tiempo que el interruptor XY está cerrado, o sea, D veces T es cuando el interruptor XY está cerrado. Cuando el interruptor XY está cerrado, el voltaje a los terminales XZ, aquí tenemos un positivo y este negativo lo tenemos acá. Total que ese voltaje durante el tiempo que el interruptor está cerrado es V1. Una vez que pasa este tiempo, abre XY y se cierra XZ. Si se cierra XZ y como este es un interruptor ideal, el voltaje va a valer 0. Lo tenemos acá.
¿Qué significa entonces? Que la forma de onda del voltaje a los terminales del interruptor XZ va a ser el voltaje de entrada de la fuente durante el tiempo de ST, después cero, vuelve y se repite sucesivamente. Entonces, el valor medio de esta forma de onda es, el valor medio de XZ es D veces B1. ¿Sí? Recordemos cómo es que se define el valor medio de una onda. El valor medio de una onda es el valor cuya área es igual al área de la forma de onda cuyo valor se quiere determinar. A ver, esta forma de onda tiene como área D veces por B1, por T. Y esto va a ser igual al valor medio por T. El T se cae y entonces el valor medio queda D veces B1. Entonces, aquí lo tenemos, D veces B1. Entonces vemos que el voltaje de salida es D veces B1. Como D es menor que 1, porque D es la relación, el tiempo, la relación de tiempo que está cerrado, entonces tiene sentido ahora el término reductor. El voltaje de salida va a ser menor menor al voltaje de entrada, porque si fuera igual, no tenemos convertidor. Si fuera igual, es porque esto está cerrado y no está conmutando. ¿Sí me entiende? ¿Por qué no puede ser igual? Porque ya no hay convertidor, ¿no? No tiene salida, no tiene sentido que yo quiera tener a la salida el mismo voltaje de entrada teniendo todo un sistema, ¿no? Pues para eso no lo tengo aquí. Conecto directamente de aquí a donde vaya a ir. Total, que como D es una cantidad inferior a 1, el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada y entonces estamos hablando de un convertidor reductor. Muy bien. Si queremos hallar, entonces ya esta ecuación 502 me dice cómo es el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. ¿Qué pasa con las corrientes? Como el sistema es ideal, porque no hay pérdidas en el inductor, ni hay pérdidas en el capacitor, la potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida. ¿Sí? B1 por I1 debe ser igual a B2 por I2 y de ahí obtenemos la ecuación 503. Entonces, ya determinamos cómo es el comportamiento voltaje-corriente del convertidor. ¿Cómo está ¿Cuáles son las ecuaciones que definen voltaje de salida y la corriente de salida? Nos queda por responder cuál es la naturaleza de los semiconductores que pueden implementar a los interruptores. Acuérdense muy bien de lo que vamos a decir, porque vamos a trabajar con esa convención durante toda la teoría de esta unidad. Es la siguiente. Al interruptor serie, miren, ¿por qué le llamamos serie? Porque al ir de la fuente a la carga, este interruptor está en serie con la carga. ¿Qué significa? Que la corriente de la carga pasa por él, por el interruptor. A este interruptor serie es el que le definimos la relación de trabajo. Entonces, cuando aparezca a lo largo de la unidad el término D, la letra D, que la interpretamos como relación de trabajo, automáticamente nos la referenciamos como la relación de trabajo del interruptor serie. Muy bien. Entonces, para conocer la naturaleza de este interruptor, necesitamos conocer la forma de onda. Ya conocemos la forma de onda del voltaje, de BXZ. Vamos a conocer cuál es la naturaleza de XZ. Conocemos la forma de onda de XZ. ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos definir la forma de onda de la corriente. Entonces necesitamos conocer la corriente I sub X. La I sub X. Aquí no está dibujada. Aquí no está. Cuando el interruptor está cerrado,
está cerrado y su X, pónganle cuidado, es contraria a I sub 1. I sub 1 es una cantidad positiva, luego I sub X va a ser una cantidad negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando X está cerrado, la corriente I sub X vale 0. Para la corriente que pasa por el interruptor. Vamos a ver. Eso se debe. Como I sub X, vamos a mirar. Eso, dije, sí, pregunta. Sí, esa I sub X se toma como negativa por la convección. ¿Cuál? Por la convección. ¿La qué? I sub X se toma negativa. Está bien. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Gustavo Peñaranda. Mire, Gustavo, póngale cuidado. Nosotros nos interesa conocer. Si conocemos, si el voltaje BXZ, que está aquí, la corriente asociada con este voltaje es la corriente que entra por el terminal X. Entonces, a nosotros nos interesa analizar corriente que entra por el terminal X, que es la corriente asociada a su XZ, que entra por el terminal X, Entonces, por el terminal X, fíjense lo siguiente, aquí lo tenemos. La corriente que entra por el terminal X. Cuando XY está cerrado, la corriente aquí en este interruptor es 0. Es 0. Aquí va a ser 0. Este interruptor, porque el interruptor está abierto. Cuando el interruptor se cierra, ¿qué pasa cuando el interruptor se cierra? Mire, cuando el interruptor se cierra, cerrar aquí, la corriente que entra a X, ¿cuál es? I2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Señor. ¿Pero qué es I2? I2 es una cantidad... no, cambiamos de aquí. Aquí está. Cuando el interruptor XY abre y cierra XZ, esta corriente X es I2. ¿Pero qué es I2? Una cantidad negativa. Por esa razón, aquí la vemos. Mire, que ahí estamos, aquí se nos convierte aquí. Aquí tenemos ahí su X. Entonces, está bien, aquí está cerrado XY, XZ está abierto, es 0. Aquí cierra XZ porque abre XY. Entonces, la corriente es la corriente I sub 2, la ponemos aquí. I sub 2. Ajá. I sub 2. Pero I sub 2 es una cantidad negativa. Por eso I sub 2 lo colocamos en el eje. Entonces, nuestro dispositivo semiconductor es un dispositivo que tenga capacidad para soportar voltajes positivos y que conduzca corrientes negativas. Entonces, recordamos cuál es el comportamiento del diodo. ¿Sí? El diodo, cuando está polarizado en directo, soporta voltajes negativos y conduce corrientes positivas. Y lo que queremos aquí es que soporte voltajes positivos y conduzca corrientes negativas. Entonces significa que esto será un diodo con polarización inversa. Un diodo con polarización inversa significa que al terminar X debe estar conectado no el ánodo sino el cátodo. Por eso aparece el cátodo aquí. Porque el cátodo del diodo está conectado a X porque esa es la polarización inversa del diodo. ¿Okay? Porque lo normal en el diodo es que el ánodo sea positivo y el cátodo es negativo. Para que el diodo esté polarizado inversamente se tiene que cambiar. Un ánodo que en vez de ser positivo está conectado al terminal negativo y que un cátodo que está conectado al terminal positivo. Por eso entonces hablamos de que esta característica, esta necesidad, este requerimiento del circuito lo puede cubrir un diodo con polarización inversa.
Ahora veamos el interruptor XY. El interruptor XY, ¿qué necesitamos conocer? Del interruptor XY necesitamos conocer cuál es el voltaje. Fíjense en lo siguiente, no, acuérdense viendo lo que les voy a decir. Nos interesa siempre, cuando estamos investigando la naturaleza de los semiconductores, me interesa. Óigase bien, yo defino la corriente. Aquí. Una vez que yo defina la corriente, el voltaje automáticamente queda definido. No es que son independientes. Óigase bien, no. ¿Por qué? Recordemos, los interruptores son elementos pasivos. Y en un elemento pasivo, la corriente va de un terminal positivo a un terminal negativo, porque él pierde potencial. Entonces, yo tengo en un circuito la libertad de seleccionar la dirección de corriente, pero una vez que yo he seleccionado la dirección de corriente, el potencial ya queda definido. Entonces, este es un positivo. Entonces, me interesa conocer la forma de onda B sub YX y la corriente I sub Y. La corriente I sub Y la tenemos aquí. Cuando está cerrado, I sub Y es igual a I sub 1 y es una cantidad positiva. ¿Sí? Cuando está cerrado aquí, I sub Y es una cantidad positiva, que es igual a I sub 1, a su vez es igual a menos I sub 2. O sea, que aquí I sub Y puede aparecer como menos I2 o I1, porque es la corriente que está llevando. Cuando esto abre, en DST, él abre, la corriente se va a cero. Entonces, esta sería la forma de onda. Un dispositivo que permita conducir corrientes positivas. Veamos ahora cómo se da el voltaje entre Y y X. El voltaje entre Y y X, vamos a mirarlo. Voltaje entre Y y X, aquí lo tenemos, Y y X. Cuando está cerrado, el interruptor, el voltaje va a ser cero. ¿Qué ocurre cuando está abierto? Abierto significa que ahora pasa esto para acá. BYX. El potencial YX significa potencial de Y menos potencial de X. Significa que yo tengo que partir de X y llegar a B. Partiendo de X, como el interruptor está cerrado aquí, como aquí está cerrado, esto está conectado con esto viene aquí, esto viene acá, y entonces llego aquí con más B1. O sea que el potencial YX, estando esto abierto, estando esto cerrado, es igual a B1. Entonces, en la forma de onda de B sub YX va a aparecer aquí, B sub YX va a aparecer aquí el voltaje B1. Entonces, un dispositivo que me permite bloquear voltajes positivos, resiste voltajes positivos y conduce corrientes positivas, ese dispositivo es un transistor. Cualquier transistor tiene capacidad para soportar voltajes positivos y bloquear corrientes negativas. Un transistor NPN o un MOSFET canal N. Entonces vemos que el interruptor XY, que es el interruptor serie, lo implementamos con un transistor MOSFET, un BJT o un IGBT. Y el otro transistor, el transistor XZ, lo implementamos con un diodo conectado en polarización inversa. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas con lo que hemos dicho? ¿Preguntas? Ese diodo con polarización inversa, no sé si la pregunta sea tonta, pero ¿se puede poner un Zener? No. ¿Por qué no se puede poner un Zener? Porque lo que nosotros queremos acá es que cuando este diodo conduzca, el voltaje sea cero. En cambio, el Zener, cuando conduce, tiene un voltaje Zener. ¿Entiende por qué no puede ser un Zener? Sí, ya entendí. Porque a mí lo que me interesa es que cuando este conduzca,
no haya caída de voltaje. ¿Por qué? Porque si yo pongo un sender, entonces no puedo variar el voltaje B2. El voltaje B2 va a quedar amarrado al voltaje sender. ¿Está bien la pregunta? No, créame que está bien formulada la pregunta. Está bien formulada la pregunta. Está bien formulada la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dije esto, el voltaje XZ, por ahí pasa una corriente IC y IS, creo que fue que decía, y está en la siguiente. No, por el voltaje. Álvaro, está hablando Álvaro, ¿no? Álvaro, no, Álvaro. Entonces, No, nosotros tenemos que tener rigor semántico en el lenguaje. ¿Sí? A veces creemos que porque somos ingenieros solamente hablamos matemáticas. Debemos tener un rigor semántico como cualquier licenciado en filosofía o en ciencias. La corriente no pasa por el voltaje. No, usted lo que tiene que referirse es al dispositivo. Entonces usted habla del voltaje en el dispositivo y de la corriente en el dispositivo. eso Entonces, sí. ahora sí. Sobre el interruptor de la otra diapositiva. Vamos a mirar, vamos a devolverlo. Vamos a devolverlo. Aquí. En ¿Es esa esta? diapositiva, sí. Sí. Hay una corriente que va hacia el dispositivo del interruptor. ¿Cuál? El de XZ, el de XZ. Sí, pero ese interruptor solamente va a conducir cuando XY esté abierto, solamente. Pero entonces, ¿por qué la polaridad? ¿Es por lo del diodo que es invertido? ¿Cuál polaridad? Porque póngale cuidado. Si yo defino la corriente aquí, ¿y por qué la defino aquí? Porque el sentido común me dice, mire, si la corriente está aquí entrando, pues aquí seguirá fluyendo, ¿sí me entiende? Sí. ¿Sí? Sí, señor. El sentido común me dice, mire, la corriente en Y, pues sigue aquí y debe seguir acá. Si yo estoy definiendo esta corriente, entonces en un elemento pasivo, la corriente entra por el terminal positivo. En un dispositivo o un elemento, recuérdense que los dispositivos, los elementos pueden ser activos o pasivos, que no dependen de la naturaleza. Recuerden, una batería puede ser activa o puede ser pasiva, dependiendo si está recibiendo carga o está entregando carga. Si está en el modo de recibir carga, el terminal por donde le entra la corriente es el positivo. ¿Entiende? Entonces, en los dispositivos pasivos, la corriente entra por el terminal positivo y sale por un terminal negativo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Y es positivo para X en cuanto a Y. Pero en el terminal XZ, X es positivo para Z. X es negativo para Y X es positivo para Z. Esos son conocimientos circuitales del Pero entonces, ¿por qué la corriente que indica abajo está en dirección contraria? ¿En dónde? ¿Cuál corriente? ¿De cuál corriente me habla? La que viene después del XY, del XZ, perdón. ¿Esta corriente? Del XZ hacia dirección del negativo, de la terminal ¿De negativa. qué corriente me habla? ¿De X? No, es que no, eso ¿De cuál? es ¿De cuál? Disculpe. Z ¿De Z dónde está Z? y Z. Ah, no. ¿Qué significa? Si yo defino y Z aquí entrando, significa que es contraria a I sub X, ¿sí? Pero si yo estoy definiendo el voltaje XZ, a mí me interesa la corriente X. Si yo definiera el voltaje ZX, me interesa IZ. ¿Entienden? Sí, señor. O sea, que dependiendo de lo que me interesa. Ah, si a mí me interesa, también puedo hallar la misma respuesta trabajando ¿qué es B sub Z? Ay, que se voltea aquí. Yo puedo encontrar la misma respuesta del diodo polarizado en inverso, mirando, investigando, analizando, determinando cuál es la forma de onda de BZX
y la comparo con la forma de onda de la corriente IZ. Esto lo que indica es que no hay un solo camino, no hay una sola manera de determinar la naturaleza de esos semiconductores. Bueno, vamos a tener que dejar ahí porque ahorita tengo a continuación clase con los estudiantes del primer semestre. ¿Vio? Nos veremos mañana. Que tengan una feliz tarde. Listo, ingeniero, hasta luego. Listo. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, ingeniero. Listo, ingeniero, hasta Hasta luego. luego, felicidades. Hasta luego, felicidades.